21:37, 14 grados la temperatura en Asunción. ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la Caja Negra. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. Este tema del caso Mastercard, sonado caso, que ya nosotros le venimos haciendo el seguimiento a través de la prensa escrita en diferentes medios y acá en la Caja Negra también. Hay elementos en relación a este caso que está judicializado, está en la justicia, de que estarían desarrollando maniobras para, entre comillas, cocinar este caso en perjuicio, en detrimento de la persona que inició una demanda, el publicista argentino, paraguayo, Edgardo Apesteguía, quien está con nosotros esta noche, con quien vamos a hablar. Él es nada más y nada menos que el creador de uno de los eslóganes más premiados en la historia de la publicidad. ¿Se acuerdan ustedes? El eslogan de Mastercard. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe Mastercard. Ese mismo eslogan Apesteguía lo creó en el 95. 94. Vamos a hablar con él en detalle enseguida. En el 94. Un par de años después, la empresa, la multinacional Mastercard utiliza prácticamente el mismo eslogan. Ellos deciden promover acá a nivel local un juicio. ¿Estarían involucrados o estaría involucrado un ministro de la Corte Suprema de Justicia que metería mano para que este caso se resuelva a favor de Mastercard y no a favor del creador de ese eslogan publicitario? Y hay también otros magistrados involucrados en esta historia. Estamos hablando de que están en juego muchísimo dinero, se habla de 120 millones de dólares. Prestigiosos abogados de nuestro país tomaron incluso también intervención en este caso y vamos a hablar con Apesteguía sobre este tema. ¿En qué etapa está todo lo que este señor tuvo que ya pasar detrás de lo que legítimamente a él le corresponde? Porque hay sobradas razones, pruebas y elementos que confirman de que el señor Apesteguía es el creador absoluto del eslogan publicitario. Y te vamos a mostrar, acá tengo una revista, una de las revistas más prestigiosas sobre la publicidad, y aparece entre los 10 eslóganes más recordados de la historia, en el número 6, el eslogan que hace referencia a la creación de Apesteguía. Y un detalle, cuando mencionan el eslogan, hace referencia a que la sorpresa, dice el material que te vamos a mostrar enseguida, en el 2010 el creativo publicitario argentino Edgardo Apesteguía demandó a Mastercard por haber plagiado su idea. Pero antes de hablar con Apesteguía, tenemos preparado este material para contextualizar y venimos enseguida. Caso Mastercard. Sospechan que un ministro de la Corte retiene expediente y dilata el caso. El publicista Eduardo Apesteguía demandó en el año 2010 a la marca de tarjetas Mastercard por el supuesto plagio de una frase que ésta utilizó desde 1997. Apesteguía reclama ser reconocido como autor moral de la publicidad y exige una indemnización de 120 millones de dólares. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard. Esta es la frase que motivó la demanda de 120 millones de dólares entablada por el publicista contra la firma Mastercard y cuya definición está en manos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El caso sigue sin resolverse y saltan groseras maniobras para cocinar el caso en el Poder Judicial. De este proceso ya se han inhibido 9 ministros de la Corte y 15 miembros del Tribunal de Apelaciones en lo civil y comercial. Finalmente, se pudo conformar la Sala Constitucional con los camaristas Neri Villalba, Óscar Paiva Valdovinos y Arnaldo Martínez Prieto.
los miembros del alto tribunal deberán resolver si hacen lugar o rechazan la acción de inconstitucionalidad promovida por Mastercard y la agencia de publicidad norteamericana McCann Erickson contra un fallo de la Cámara de Apelaciones que difirió para el momento de dictar sentencia el estudio acerca de la prescripción de la demanda. En primera instancia, el juez en lo civil Alberto Martínez resolvió aplicar la prescripción del juicio, fallo que fue apelado por los abogados de Apesteguía. Por su parte, los camaristas Eusebio Melgarejo, Raúl Gómez Frutos y Carlos Escobar revocaron la decisión de Martínez y difirieron el estudio del incidente de prescripción de la demanda para la sentencia del presente juicio civil. Asimismo, los jueces resolvieron que se abra a prueba la demanda, lo que significa que tanto Apesteguía como Mastercard debían presentar sus pruebas en el presente litigio judicial. Ante esta decisión, los representantes de Mastercard plantearon una acción de inconstitucionalidad solicitando poner fin al juicio iniciado por el publicista. La acción de inconstitucionalidad está congelada desde el año 2011 y ahora los abogados de Apesteguía plantean una recusación con expresión de causa contra los magistrados Oscar Paiva Valdovinos y Neri Villalba Fernández. Los abogados del publicista alegan que los magistrados citados han demostrado abierta parcialidad e interés en el presente juicio, violentando así los derechos procesales de Apesteguía. Lo que vuelve aún más grave la cuestión son las presiones que estaría ejerciendo un ministro de la Corte Suprema, quien, a pesar de haberse inhibido, hasta hoy interfiere en las decisiones de los magistrados encargados de emitir sus votos en la causa. Existen constancias administrativas que revelan que el expediente ha estado únicamente en manos del doctor Arnaldo Martínez Prieto. El propio magistrado Oscar Paiva Valdovinos, presidente de la Sala Constitucional, integrada de forma extraordinaria para resolver este caso, admite no tener el expediente en sus manos, pese a que debiera tenerlo para emitir voto. La providencia firmada el pasado 3 de abril por el propio Paiva Valdovinos, donde admite no tener el expediente en su despacho, solicita a la Secretaría de la Sala Constitucional remitir los documentos. Surge de este documento que el expediente se encontraría en la Secretaría de la Sala Constitucional, cuando que debiera estar en manos de los magistrados que decidirán la cuestión. ¿El expediente podría estar en manos del ministro que tiene fuerte interés en el caso? Si los magistrados encargados de resolver el asunto admiten no tener el expediente, por lo tanto, no haberlo leído ni estudiado, ¿cómo se puede esperar una sentencia que respete los derechos de las partes y sea justa? La extrema dilación del caso sería consecuencia de la presión que sistemáticamente se viene ejerciendo por otros interesados en el proceso, sin importar la seguridad, la legitimidad o no de la actuación jurisdiccional. Bueno, ahí está el contexto del caso, cómo está hoy el caso Mastercard en nuestro país. Don Edgardo Apesteguía, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Todo lo que usted ya pasó, me acuerdo cuando la primera vez habíamos hablado, fue, ¿cuándo? 2011. 2011. 2011. Sí, porque el juicio comenzó en el 2010 y comenzó tan tarde porque previo a decidirnos a iniciar el juicio, habían habido promesas por parte de la gente de Mastercard de solucionar el tema no en forma judicial, sino en forma amistosa. Eso ocurrió cuando para el año 1999 se realizó acá en Paraguay la Copa América. Yo ya conocía el plagio que se había hecho y vino un vicepresidente de Mastercard acá a Paraguay con motivo de la realización de la Copa América que estaba auspiciada por Mastercard, y entonces tuve oportunidad de hablar con él y referirle que había un material que me gustaría que viese. Bueno, en efecto, le hice ver el material y este señor que se llama Radiche de apellido, vio el material y no lo podía creer. Me dice, pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Claro, y usted hizo ese trabajo
para Bancar. Para Bancar. En el 94. En el 94. Claro. Entonces, cuando vino Radice, le muestro en el 99, En el 99. le muestro lo que se había hecho en el 94. Bueno, no lo podía creer y me dijo, mira, Pesteguía, yo voy a tratar de ver allá en Estados Unidos a ver qué podemos hacer con esto, pero mientras tanto, espérame. Bueno, y tan es así que en esa oportunidad le encomendó a la gente de Bancar para la que yo trabajaba freelancer que todo lo relacionado con la Copa América 99 pasase por mis manos, que era una manera de compensar, de retribuir de alguna forma lo que había pasado. Bueno, yo esperé, pasaron los años y me llama Marcelo Radice, que es este señor que acabo de relatar, y me dice, mira, Pesteguía, yo ya... Le desvincularon a él de la empresa. Yo me desvinculé de Mastercard, así que quedás con las manos libres como para hacer lo que te parezca. Perfecto. Bueno, y pasó un tiempito más y ahí, bueno, me contacté con el estudio del doctor Jorge Coronel y él tomó el caso, con varios abogados, ¿no es cierto? Tomó el caso y bueno, y se presentó la demanda en el 2010. Y todo lo que ya pasó, digo, en el ámbito de la justicia desde el 2010 hasta ahora, ¿cuánto? Sí, 8 años. 8 años. Un poco más de 8 años. Claro, un poco más ya de 8 años. ¿Y hoy en qué etapa está esto? Un entramado ahí de acciones interpuestas por parte de los abogados de Mastercard, influencias también de algunos magistrados, ministros de corte. Realmente en este caso se han metido las manos de varios. Tan es así que también se le formuló una denuncia a uno de los gerentes de Mastercard y al gerente de Mastercard de Chile, que es Jorge Vigil, porque ellos estuvieron acá en Asunción reuniéndose con todo el mundo y tratando de crear pruebas falsas para el caso. Es decir, para que la gente de Bancar desconozca que lo había hecho yo. Cosa que a todas luces no era lo que había pasado. O sea, gente de Mastercard, o sea, de Chile, por ejemplo, vienen a Paraguay con intenciones de generar documentos... generar documentos falsos. Que contradigan de que usted fue el creador de ese eslogan. Claro, y que en realidad el eslogan lo había realizado, lo había creado una publicista de McCann Erickson. Bueno, realmente imposible porque tenemos prueba de eso, fue publicado en 1994, en prensa escrita, claro. Salió en televisión. También en televisión, sí. Es irrefutable, ¿verdad? Ya no podían discutir que realmente se había hecho en 1994. Y para una empresa de acá. Y para una empresa de acá. Sí. Entonces lo único que se tomaron el trabajo es de cambiar la palabra Bancar por Mastercard. Claro. Y ahí quedó la cosa. Bueno, ¿cómo está ahora? Es indignante realmente, porque uno siente frustración por un lado, decepción, pero bueno, vamos a seguir porque sabemos que tenemos la verdad, que eso realmente lo creé yo, y me encuentro yo de casualidad en internet con esta publicación, que es un
una revista muy, muy importante que se llama Gentleman Quarterly. Ajá. Y en esa revista sale el tema de los 10 eslóganes más recordados de la historia. Y con sorpresa y satisfacción encuentro que entre esos 10 Acá en el número 6 está el mío. Que es este. Exacto. A ver, voy a marcar acá. ¿Esto encontraste En internet. Ajá. Que se puede buscar, Claro. se puede buscar fácilmente. Si alguien quiere verlo, pone los 10 eslóganes más recordados de la historia. Lo pone en internet y ahí le va a salir la información. Y incluso yo no tengo ni idea quién lo redactó ni nada. Porque no, Esto dice, la historia de los eslóganes publicitarios también alberga su particular página de misterio, en concreto el nacimiento del lema comercial de la tarjeta de pago electrónico Mastercard permanece a estas horas rodeado de sombras. Exacto. La frase es conocida, hay cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás Mastercard. La versión oficial asegura que la idearon en 1997 los creativos de McCann Erickson, que es la agencia publicitaria, una reconocida agencia de publicidad norteamericana. Fue en la pausa de un partido de fútbol americano cuando salió al aire por primera vez formando parte de la campaña, dice, que Mastercard lanzó ese año. Desde entonces han circulado muchas versiones de aquel spot, pero el eslogan ha permanecido intacto, convertido en identidad de marca de la compañía. Ahora viene la sorpresa. En 2010, el creativo publicitario argentino Edgardo Apesteguía, el que está ahora con nosotros, demandó a Mastercard por haber plagiado su idea y para demostrarlo aportó los anuncios que creó en 1994 para el banco paraguayo Bancar. Su frase decía, hay cosas que el dinero no puede comprar, pero todo lo demás se compra con Bancar. A la espera de que la justicia se pronuncie, el creativo ha exigido una compensación de 120 millones de dólares, dice esta publicación. Exacto. El error que tienen, que como ellos no tienen por qué saberlo, Bancar no es un banco. Claro. Es una administradora de tarjetas de crédito. Y asociada a Mastercard, a Claro. Visa. Por eso es que se presume que cuando vienen este chileno, ¿cómo es? Jorge Vigil. Vigil y compañía, Sí. ellos, se habla de una especie de acuerdo contubernio con la gente de Bancar para asumir que ellos son los dueños de ese eslogan y al incorporarse ya queda propiedad de Mastercard. Entonces te dejan de lado. Exactamente. Te dejan de lado. Y en razón de eso fue echado un funcionario. Claro. En fin, hubo varios manejos ahí adentro. Paralelamente a eso, ¿no? Claro. Y después se hizo también la presentación ante la Fiscalía por el tema de la creación, que justamente es eso, de dar pistas falsas, ¿no es cierto? Y fraguar papelería y demás. Lo que cuando habíamos hecho en otros programas de la Caja Negra, su abogado, Jorge Coronel, nos llegó a mostrar ahora documentos que efectivamente confirman que usted logró encontrar en sus archivos de que la empresa Bancar lo contrata a usted. Claro, yo tenía guardado eso. Tenía guardado ese documento. Y tengo guardado el documento original, firmado por la gente de Bancar, donde no solamente me aprueban el eslogan que está explicitado en la nota, sino que también me encomiendan, porque yo trabajaba freelancer para ellos, me encomiendan que yo me dedique a buscarle, es decir, a hacer la distribución de la pauta. Entonces yo tenía que contratar medios para distribuir la pauta, que no fue muy grande en esa época porque Bancar
En ese momento era una firma bastante incipiente. Claro. Recién empezaba, es decir, había funcionado desde años antes, pero recién tomaba cuerpo. Y bueno, y eso fue en el... yo le hice la frase en el 94. Años después me encuentro con esto, que no solamente Porque después es importante puntualizar ese documento que usted tiene, que me parece clave en toda esta historia. Por eso cuando a mí me mostraron por primera vez, dije, acá no hay ninguna duda que el creador de esto es Apesteguía, porque aparece un propietario de una agencia que hoy ya no existe, que es Scapini, y dice, no, en realidad Apesteguía era mi empleado, entonces yo soy el dueño de la idea, ¿verdad? Sí, que al igual, eso también confirma de que Mastercard no fueron, o sea, es otro indicio que confirma que Mastercard no fue la que creó el eslogan. Claro. Pero el caso de Scapini, usted aclara de que recurre a ellos porque tenían el pautaje en los medios escritos. Él actuaba como agencia de publicidad, yo le hice muchos trabajos freelancer a él, y cada vez que tenía un cliente importante, que por una cuestión de, no sé, de generosidad y de reconocimiento a mi trabajo, me decía, bueno, Edgardo, encárgate de hacer las publicaciones. Entonces yo recurría a los canales, a las radios, y por ejemplo, esta agencia de Scapini había comprado una gran pauta publicitaria, entonces me era más práctico. Resultaba más práctico y más barato comprarle a él, que había comprado un bloque grande de anuncios. Porque compró en cantidad, en paquete, entonces mucho más barato que ir a negociar directamente con el medio de comunicación. Tengo que hacer una pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Me preguntan acá de dónde sale este número de los 120 millones de dólares que vamos a hablar a la vuelta de la pausa. ¿Le Perfecto. parece? Ya venimos. Radio Disney tiene para vos el preestreno de Ant-Man and the Wasp el 4 de julio a las 20 horas en el cine Itaú Hiper 6. Seguí escuchando tu radio y entérate cómo participar. Don Edgardo Apesteguía, acá veo en redes sociales un par de mensajes de mucha gente que, por supuesto, dice, por ejemplo, de que a usted le robaron asquerosamente la idea. Otros dicen de que se tiene que hacer justicia. ¿Cómo es que ya pasaron 8 años sin que esto se resuelva? Después mencionan, por ejemplo, ante la contundencia de las evidencias que usted tiene, ¿cómo es que esto no se define? Y acá es cuando saltan cuestiones de presiones de los abogados contratados por la multinacional para que operen en Paraguay. Ahí cuando ven un número, 120 millones de dólares, algunos ministros de corte me dijeron que están sentados sobre el expediente, están presionando a algunos magistrados. Entonces, yo le preguntaba hace rato, ¿de dónde sale este número? Bueno, yo tengo que cometer una infidencia con respecto a la publicidad. Por lo menos, no sé si en este momento se manejan los mismos valores, pero cuando una agencia de publicidad va a un medio de comunicación y le lleva un aviso, el medio le reconoce un 28% de comisión. Con las radios se pacta una comisión, con los canales de televisión igual, de ahí que los que compraron en paquete tienen mejores precios que el mismo canal. Bueno, ahora, de modo internacional, había un porcentaje que era fijo, que era 17.65, la comisión que le correspondía a la agencia que
difundía la publicidad. Bueno, parte de eso le corresponde al autor de la publicidad. Bueno, durante todos los años que pasaron, desde 1997, que fue cuando se largó esto, hasta el 2012 más o menos, que ya no lo publicaron más. Durante todo ese tiempo, la publicidad se transmitió con mi eslogan en por lo menos 10 idiomas distintos. La he visto en japonés, la he visto con dibujos animados, con cosas, pero siempre usando el mismo eslogan. De manera que alrededor de todo el mundo, Mastercard lo que gasta en publicidad es infernal, es infernal. Y mis abogados pidieron a un estudio de auditores que estableciesen un porcentaje que me hubiese correspondido de todos los años en todos los países en que y estuvo en al aire la todos publicidad. los medios que estuvo al aire en la publicidad. Inclusive yo recuerdo, si no estoy trastocado, Jorge Coronel, su abogado, uno de sus abogados, llegó a mostrar un documento porque la propia agencia de Mastercard, McCann Erickson, había subido en su portal en internet todo lo que generó haber promocionado ese eslogan en todos los países con esta campaña, algo así como 1.200 millones de dólares. Sí, entonces, a partir de ese momento, desde del claro, porcentaje, rescatan el 10%. Y ahí es donde viene el número de 120 millones de dólares. Exactamente. Que convengamos otra vez el mínimo. Claro, Ni siquiera es lo que realmente a usted si, le corresponde. Si fuese el 17.65 sería mucho más. En base a eso, 1.200.000 que generó para la agencia publicitaria haberse ellos asumido que fueron los creadores del eslogan. Exactamente. Y hay otra cosa más que creo que es muy interesante. La persona que en McCann Erickson fungió de creativo para este eslogan es una mujer. Se llama, creo que es Joyce Thomas, me parece que es el nombre de ella. Una estadounidense. Una estadounidense, Sí. Porque se creó en Estados Unidos. Se creó. O sea, se copió en Estados Unidos. Se Unidos. plagió en Estados Unidos. Exacto. Bueno, esta mujer tuvo tanta relevancia con al adjudicarse este eslogan, que apareció en una revista como una de las 100 personas más importantes, influyentes del mercado norteamericano. Sí, a partir de la, entre comillas, creación. La creación, sí. Y por lo que generó el negocio que generó todo esto. Y esto no es un cuento, realmente es así. Y la cifra que parece grande, cuando uno empieza a medir lo que se gasta en publicidad o lo que gasta Mastercard en publicidad en todo el mundo, es impresionante, es impresionante. Y acá hay otra cuestión que, como diría un amigo periodista, lo que subyace detrás de toda esta historia es lo siguiente, porque esto a mí me lo contaron. Referentes de Mastercard llegaron a hablar incluso acá con altas autoridades, en su momento con ministros de Hacienda, con la amenaza. Esto sale, el fallo en Paraguay en contra de nuestra firma Mastercard, nosotros nos vamos del país. Entonces, esa es la amenaza que usa la multinacional. Nos vamos de Paraguay, dejamos de operar con Paraguay. Cuando que en realidad ellos tienen que hacerse responsables de un
plagio, pero plenamente documentado y sostenido que usted es el creador de ese eslogan, ¿verdad? Que Claro. ellos se atribuyen que su agencia fue la que creó. Exacto. Y acá bueno, también, teniendo en cuenta, hubo, y esto se llegó a mencionar con nombre y apellido, una fuerte influencia, lobby en su momento, no digo de quién hoy está en la embajada de los Estados Unidos, pero anteriormente quienes estaban, hacían un fuerte lobby y sí. con las autoridades, incluso con ministros de la Corte Suprema de Justicia, para que esto no falle, para que el fallo sea favorable a ellos y en contra suya, ¿verdad? Claro, realmente es así. Y en Paraguay, donde todos nos conocemos y de alguna manera nos llegan informaciones de todos lados, a mí también me llegaron informaciones que había un fuerte lobby, no solamente en la Corte Suprema, sino también, por ejemplo, en el Ministerio Público, donde se hizo la denuncia contra los dos que vinieron acá a Paraguay de Mastercard para enturbiar las aguas y fraguar pruebas en mi contra. Es decir, no en mi contra, sino que no había, ellos tenían el derecho de la frase, porque argumentaban algo así que como Bancar es socio de ellos, por lo tanto... Por esa asociación ya ellos se hacen dueños chupaban claro. Chupaban el... Por eso es que querían que algunos empleados de Bancar en su momento asuman, Exactamente. llegaron a fraguar, quisieron hacer, fraguar sí. documentos al respecto. Acá me dicen, y con todo respeto le pregunto, don Edgardo Apesteguía, usted está en Paraguay, usted es argentino, ¿está en Paraguay hace cuántos años? Y 39 años. 39 años. Sí, casi 40. Casi 40 años. Me dicen acá que le consulte todo este litigio que arrancó en el 2010 y cómo la justicia, que en realidad de justicia sí. no tiene nada, en este caso por lo menos, ¿cómo le afecta a usted en su salud? Incluso todos estos años, teniendo usted que ya es un señor grande. Sí, bueno, soy un pibe todavía, pero no, lógicamente me afecta muchísimo. Tuve la mala suerte de una caída que me produjo una sextuple fractura de fémur, todas las operaciones y todas las cosas que vinieron ahí. Después me afectó el corazón, me tuvieron que poner un stent y gracias a mi psiquiatra y a las pastillitas que tomo me permiten sostenerme, ¿no? Pero realmente es muy difícil y es muy doloroso. Doloroso desde el punto de vista que, como te decía, uno siente una frustración muy grande, una desilusión de la justicia paraguaya, porque yo realmente vivo hace casi 40 años en este país, creo que 40. Ya tengo mis hijos paraguayos. Claro. Bueno, y entonces me duele todo esto. Me duele y eso me repercute orgánicamente, ¿no? Hoy claro, sin ninguna duda, sobre todo cuando se da una injusticia tremenda, ¿no? Produce mucha bronca. Pues una rabia. A mí, sí, que yo no tengo absolutamente nada que ver por el caso en sí. Cuando a mí su abogado me dice, nos están cocinando el caso, digo yo, porque recuerdo la primera vez que habíamos hablado, respetando sus años, su trayectoria, y yo, pues este señor se tiene que alguna vez darle la justicia, ¿verdad? Acá me consultan la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial. Si eso se planteó en algún momento, llegaron a hablar con usted, ya que desde la multinacional movieron toda la estructura de la embajada, ministros de corte, jueces, etcétera, etcétera. Supongo que en algún momento se habrán acercado a hablar con usted. Conmigo no se acercaron nunca, porque de alguna manera iba a ser, me iban a dar el reconocimiento. Claro. Entonces no lo hicieron. Ellos lo que no quieren es reconocer. Claro, porque tienen que reconocer que plagiaron. Eso es lo que más les preocupa. Pero sí
se comunicaron con mis abogados y con Jorge Coronel, casualmente hablaron de Estados Unidos y bueno, y plantearon que mis abogados fuesen a Estados Unidos para tratar el tema allá. Entonces mi abogado le dijo, bueno, pero díganme el temario que vamos a abordar. Y no estaba la cuestión monetaria. Entonces Jorge le dijo, y realmente si no vamos a tocar ese tema, ¿a qué vamos a ir? Claro. No podemos. Iba a ser mucho más digno por parte de esta empresa tan grande, tan importante como Mastercard hacer este reconocimiento. Iba a hablar favorablemente de la multinacional ante la evidencia, digo, ante la prueba. Esto hizo nuestra agencia. Nosotros con estos elementos reconocemos que usted es el creador, le damos una distinción aparte y todo lo que legalmente le corresponde por lo que generó esa publicidad y salían ganando la empresa. Hoy, sin embargo, esta multinacional se está desprestigiando al no querer asumir, al no reconocer el trabajo que usted hizo hace cuántos años, ¿verdad? Claro. Entonces, le juega en contra porque uno pone Mastercard en internet y salta, acá está la revista que recién mostrábamos, ¿verdad? Sí. Esta prestigiosa revista internacional que ya aparece su nombre, de hecho reconocen y mencionan otros, en total 10 eslóganes más recordados en la historia a nivel mundial y aparece su trabajo, su creación y ahí con un, ¿cómo es que dicen? Con un asterisco que hace la salvedad de que hay un litigio. No tengo idea cómo llegaron a saber ellos, pero evidentemente por eso de ahí debe venir el error del Banco Bancard, claro. Pero evidentemente todo lo que dicen es cierto, es cierto. Absolutamente. Don Edgardo Apestyguía, gracias por compartir con nosotros y muchas fuerzas. Bueno. Yo creo que la justicia en nuestro país tarda, pero yo creo que hay esperanza de que tiene que llegar alguna vez. Yo agradezco muchísimo la oportunidad y estoy a las órdenes. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con el jefe de sustancias químicas y especialista en residuos de la Secretaría del Ambiente. Un tema que preocupa, porque estamos hablando de una bomba de tiempo, el tratamiento que se le da a la basura patológica. En total, y esto está corroborado, 1.400 generadores de basura patológica, solo en Asunción. De esta cantidad, 300 nomás están registradas en el municipio de Asunción para que estas basuras patológicas tengan un tratamiento como corresponde. El resto, ¿dónde va? Vertederos clandestinos y van a parar a Cateura. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. El segundo tema que vamos a tocar esta noche tiene que ver con lo que adelantábamos hace rato, el tratamiento de la basura patológica. Nosotros hablamos con gente de la municipalidad, con personas que están preocupadas por el tratamiento a la basura patológica y está con nosotros el ingeniero Ovidio Espínola. Él es jefe de sustancias químicas y especialista en residuos de la SEAM. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Muy buenas noches a usted, Jorge. Gracias por la invitación. Quiero que comparta, queremos compartir con usted y con la audiencia este material que preparamos, que contextualiza un poco el tema en base a documentos, en base a testimonios de cómo hoy está en Asunción. No sabemos cómo debe estar en el interior el tema del tratamiento de la basura patológica. Veamos el material. Basura patológica va a Cateura. Municipalidad no regula más de 1.000 locales. Detectan 1.400 generadores de basura patológica que no están registrados y descargan en Cateura. Bomba de tiempo. Hay basura patológica en Cateura y la municipalidad hace la vista gorda.
Un porcentaje significativo de residuos patológicos generados en servicios de salud y similares, especialmente veterinarias, clínicas odontológicas, funerarias, morgues, centros de medicina alternativa, acupuntura y hasta locales donde se hacen tatuajes, entre otros, es peligroso por su potencial infeccioso, radiactivo e inflamable. Debido a que presentan características infecciosas, su inadecuado manejo contamina incrementando las cantidades de residuos generados y por ende los costos de tratamiento, los riesgos sanitarios y ambientales. La basura patológica puede ser agente causante de enfermedades virales como la hepatitis B o C, entre otras, generando así riesgos para los trabajadores de la salud y para quienes manejan los residuos dentro del establecimiento generador. Los residuos hospitalarios se generan en todos los municipios del país. Un 85% corresponde a residuos comunes y un 15% a residuos bioinfecciosos que suponen un factor de riesgo ambiental significativo. En nuestro país, la Ley 3361/07 regula la gestión integral de los residuos generados en establecimientos de salud y afines que provengan de la atención de la salud humana y animal. La ley establece que el generador será responsable del manejo integral de los residuos desde su generación hasta su disposición final. En caso de que el generador tercerice el servicio de manejo de residuos, solo podrá hacerlo a partir de la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos, en cuyo caso, la parte tercerizada conllevará la transferencia de la responsabilidad a la persona física o jurídica contratada. La municipalidad, en su jurisdicción o distrito, será responsable de la recolección externa, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos cuando los generadores se vean imposibilitados de realizar dicha actividad por sí mismos o a través de terceros. En el mismo sentido, la legislación municipal a través de la Ordenanza 249/08 reglamenta la recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios. Esta ordenanza hace referencia específica a locales como veterinarias, dispensarios médicos, funerarias y otros establecimientos cuya actividad genere residuos patológicos potencialmente infecciosos. La recolección, transporte y disposición final de los residuos patológicos ha sido licitada y el servicio es prestado actualmente por la empresa Sermat Sociedad Anónima. Asunción cuenta aproximadamente con 1.400 establecimientos que son afectados por la ordenanza mencionada precedentemente. Sin embargo, solo están tributando 300 de ellos. Según los datos recabados, uno de los problemas es que los establecimientos se inscriben con una misma razón social en la cual no hacen referencia a la actividad que verdaderamente realizan y por lo tanto no gestionan su licencia comercial. Esta desidia municipal genera una situación de peligro, ya que los residuos generados por estos locales no son recolectados por las empresas encargadas de la recolección y son enviados, junto a otros residuos sólidos urbanos, al relleno sanitario de Cateura y o a vertederos clandestinos que pululan en los alrededores del vertedero municipal. La empresa Sermat es la encargada de la incineración de los residuos patológicos, pero la firma hace el recorrido y la recolección en base al listado que le presenta la municipalidad. Actualmente, no existe un registro de estos generadores de basura patológica que deben ser regulados por la Municipalidad de Asunción. Esta desidia e inoperancia de la municipalidad pone en peligro la salud de la población y además genera una evasión impositiva que afecta a las arcas municipales debido a que se paga por el servicio de recolección domiciliaria cuando que se debe abonar por recolección especial para residuos patológicos. Esta situación ya fue advertida a la Intendencia Municipal, pero hasta ahora nada se ha hecho. Parte de estos datos nosotros recogimos incluso de la Comisión de Medio Ambiente de la Municipalidad de Asunción, de la Junta en realidad, Municipal de Asunción, ingeniero. ¿Cuál es el nivel o el grado de intervención en todo esto que tiene la dependencia a su cargo a través de la Secretaría del Ambiente? Bueno, la ley 3361, que se promulgó en el año 2007, se promulgó y establece como autoridad de aplicación, ¿verdad?, del que tiene que controlar el cumplimiento de esa ley, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Ambiental. En ese marco, todos los generadores públicos y privados, ¿verdad?, sujetos a esta ley, que contempla establecimientos hospitalarios y afines, incluye laboratorios,
centros de diagnóstico, clínicas veterinarias, consultorios odontológicos, establecimientos farmacéuticos, laboratorios farmacéuticos. Hay un sinnúmero de actividades que son sujetos a esta ley. Todos ellos tienen que estar registrados en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud es la encargada de hacer cumplir esta ley, donde básicamente la ley le obliga a estos generadores a la gestión integral de estos residuos. ¿Qué implica la gestión integral? No solamente se apunta al tratamiento de la basura, implica una gestión, digamos, de los productos que generan los residuos de manera tal a generar la menor cantidad de residuos, digamos, sólidos, en este caso residuos patológicos. Bien, ahí está indicando de que de 100 kilos de basura que se genera en un hospital, 20%, aproximadamente 15 a 20%, tiene características especiales o características peligrosas. Ya sea por estar contaminado, ¿verdad?, con material biológico infectante, ¿verdad?, y residuos químicos. El residuo químico es apenas el 5% de esos 20%, ¿no? Esa fracción necesita una gestión diferenciada y la gestión diferenciada se inicia en la responsabilidad que tienen los generadores en separar los residuos, ese tipo de residuos, de la basura común que se genera en estos establecimientos. Y ahí ya empieza el problema, porque generalmente ya, o sea, no se procede a esa separación, por lo tanto, toda la basura que se genera en esos establecimientos se vuelve peligrosa. Y tienen que tener... Claro, no se hace esa, no se esa hace diferencia. esa Del 100% de la basura generada, sí, 20% necesita un tratamiento especial, pero sin embargo no se hace. No, sí, o sea, primero, principalmente en los niveles de establecimientos medianos y pequeños, porque Claro, los grandes generalmente están adecuados. Los grandes generadores, los hospitales públicos grandes, los sanatorios en su gran mayoría, tienen una gestión de acuerdo a lo que establece la ley y son sujetos al control del Ministerio de Salud en ese sentido. La problemática está en los medianos y pequeños, en las pequeñas clínicas, ¿verdad? pues eso implica un costo adicional, distinto. Y otro de las barreras para una buena gestión es precisamente esa gestión diferenciada. Le doy un dato. Para tratar y disponer una basura común, tratamiento y disposición final, que lo más barato es llevar en un relleno sanitario, está saliendo una gestión apropiada y adecuada, como tiene que operar un relleno, está saliendo algo así como $25 la tonelada, ¿verdad? Sin embargo, el tratamiento, ¿verdad?, y la disposición final de este tipo de residuos está por los $1.000 la tonelada, ¿verdad? Entonces, la diferencia es bastante grande, ¿entendés? Claro. Entonces, como la ley le obliga al generador a encargarse de la gestión y en caso de no hacerlo de motus propios, tiene que acudir a empresas que están habilitadas para el efecto. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Y acá en Asunción, según me decían, creo que una sola empresa está habilitada para Hay hacer... una sola empresa. Una sola. El problema de los residuos acá en Paraguay, o sea que tiene varias aristas. Tiene aristas políticas, aristas económicas, aristas sociales y aristas culturales, ¿no? Nosotros somos consumistas consuetudinarios, ¿verdad? Consumimos bienes y servicios, ¿verdad? No tenemos problema para pagar, para comprar bienes y para adquirir servicios. Pero cualquier actividad donde se consume un bien o se genera un servicio, hay residuos. Hay residuos y alguien tiene que pagar por la gestión. Absolutamente. Y ahí tenemos el problema, ¿verdad? Ahí tenemos el problema. Los municipios que, por ejemplo, tiene la responsabilidad por ley orgánica municipal, ¿verdad?, de encargarse de la recolección, el tratamiento y la disposición final de los residuos comunes, urbanos, ¿no? Ellos tienen la dificultad, ¿verdad?, de prestar una buena gestión, porque primero las tasas que aplican no son las reales de lo que cuesta un servicio eficiente, ¿no? Aparte, tienen dificultades para que
digamos, el ciudadano pague, ¿verdad? O sea, que no tiene los recursos suficientes para una buena gestión. Ahí empieza el problema, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con o al ciudadano también, o a esas empresas, o generadores. O generadores. De basura patológica, de mediano para abajo. Sí. Convengamos que también resulta mucho más fácil hasta lo clandestino. Y lo ¿verdad? clandestino. Por esos y números todo que usted esto acaba que te de estoy exponer, diciendo, todo esto apunta a la clandestinidad, ¿verdad? A proceder a manejar los residuos, ¿verdad?, de una manera inadecuada, ¿verdad? Porque una buena gestión tiene su costo, ¿no? Tengo que ir a costo. la pausa, ingeniero, Sí. a la vuelta. Esto que usted está describiendo, que está mencionando, el no tratamiento adecuado de estos residuos patológicos, convengamos, son causantes de enfermedades Claro, claro que virales, y Virales. las consecuencias que eso implica, Sí, ¿verdad? claro. Hablamos de eso a la Sí. vuelta de la pausa, ya venimos. Radio Disney tiene para vos el preestreno de Ant-Man and the Wasp el 4 de julio a las 20 horas en el cine Itaú Hiper 6. Seguí escuchando tu radio y entérate cómo participar. Ingeniero Ovidio Espínola de la ASEAN, me ponen acá, por ejemplo, aparte de las infecciones están los niños, gente recicladora que tocan estas basuras patológicas sin ningún cuidado, porque estas basuras no deberían ir a ese lugar. Después me dice, ¿acaso la SEAM no te debería tomar intervención en este punto? Parece que se quieren desligar del tema. Dice, usted explicó el grado de responsabilidad en esto cuando hablamos de basura patológica que corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad? Sí. Eso hay que puntualizar acá porque ante este punto. Después acá me dicen, el problema es que arreglan las empresas con quienes tienen que hacer los controles, uno de los mismos temas de siempre, ¿verdad? Sí, aquí hay que aclarar la competencia que tiene la SEAN en relación a los residuos. El tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos, está la ley 3956 del año 2009. Esa ley sí, la autoridad de aplicación es la SEAN, ¿no? Y en ese ámbito la SEAN tiene la obligación, ¿verdad?, de controlar la gestión de los municipios, que son los operadores, digamos, obligados de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, desde la recolección, ¿verdad?, el transporte, el tratamiento y la disposición final, ¿verdad? En ese ámbito sí está la competencia de la SEAN. La SEAN es competente, por ejemplo, en habilitar los sitios de disposición final, que son los rellenos sanitarios. De hecho, hay todo, eso se hace en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, se somete a un proceso de evaluación de impacto ambiental, primero el emplazamiento, dónde va a estar ubicado, hay criterios establecidos mínimos para emplazamiento, ¿verdad? Y una vez que se cumple con esos criterios, se propone de cómo se va a diseñar ese relleno de acuerdo a las condiciones de suelo, de acuerdo a las condiciones hidrogeológicas de suelo, de acuerdo al entorno. Generalmente el entorno tiene que ser un área despoblada, no propenso a una expansión urbana, porque cualquier actividad urbana no es compatible a un sitio de disposición final. Y eso es un aspecto bastante conflictivo acá en Paraguay, porque ninguno de los municipios tiene plan de ordenamiento territorial. De hecho, es una de las cosas pendientes que los municipios tienen, que es una herramienta también de gestión ambiental, de ordenar, ¿verdad?, los sitios donde se van a desarrollar todas las actividades que son necesarias para que un municipio se desarrolle, ¿verdad? Un área industrial, un área donde tiene que haber vivienda, un área donde tiene que haber, digamos, servicios especiales, como por ejemplo, no se puede soslayar que un municipio no tenga un sitio de disposición final de residuos sólidos, lo debe de tener, pero los municipios no contemplan un ordenamiento donde está asignado un área especial donde se va a emplazar un sitio de disposición final. No Ni tiene, creo que- de residuos
comunes acá, ni acá tampoco ni eso. Asunción, acá en Cateura, y después está en Remancito, viene toda la basura del departamento No, central. y hay un síndrome ciudadano, ¿verdad? Que nadie quiere, ¿verdad? Basura en su patio trasero, ¿verdad? Ni cerca ni en su patio trasero, ¿verdad? Ingeniero, Entonces hay una cultura. Entonces, si de por sí hay una resistencia ciudadana para, digamos, acordar con el municipio, ¿verdad? La ciudadanía tiene que acordar un sitio donde llevar su basura, un solo sitio, porque si no existe ese sitio, ¿qué sucede? Se tira la basura por todos lados y tenemos vertederos por todos lados. Y después tenemos problemas del dengue. Y tenemos problemas del dengue. Y miles de otras Y en cuestiones. realidad que todo eso está estigmatizado porque hasta hoy los municipios también, en los lugares donde se le asignaron para gestionar de una manera adecuada los residuos, no lo hacen de una manera adecuada. Está el estigma de Cateura. Cateura empezó en la década de los 80, 86, 85, ¿verdad? Era una recomendación del Banco Mundial. Anteriormente los residuos de Asunción se tiraron en una Salamanca ahí detrás del Mercado 4, ¿verdad? Después vino una cooperación del Banco Mundial para, digamos, mejorar la gestión para la municipalidad y escogieron un sitio, y el sitio que escogieron realmente no era el apropiado, ¿verdad? Ese sitio donde está Cateura no es un sitio apropiado porque es un sitio ambientalmente vulnerable. Convengamos que hace tiempo se tenía que trasladar entre Y paréntesis, bueno, y ahí viene todo pero lo que usted ya dice. se hizo todo un estudio, un diagnóstico que ese sitio no es el adecuado. Claro. En la década de los 90, del 93 al 97, con la cooperación japonesa se hizo toda una evaluación del sitio y de las condiciones de cómo se estaba manejando la basura. Y se concluyó que eso se tenía que trasladar de ahí. Es más, esa cooperación hizo evaluación de 13 sitios probables en el área metropolitana, considerando criterios ambientales, sociales y económicos, ¿verdad?, para el emplazamiento. Y uno de los sitios, por eso que de repente la gente no sabe del por qué se tomó la determinación de llevar en el Chaco, ¿verdad?, las basuras. Uno de los sitios es el sitio donde está ahora el Farol y donde está Sermat, ¿verdad? Uno de los sitios que reunían esos criterios. Y por un lado reunía porque era de dominio del Estado, era una tierra pública. Y el Ministerio de Defensa. Es del Ministerio de Hay Defensa. toda una controversia otra vez. Y toda una controversia otra vez. Hay O sea que- campañas de medios de Sí, comunicación aparentemente la decisión de solventada llevar ahí, por la otra empresa que le primero hace se llevó competencia. Sermat, ¿verdad? Precisamente porque no se encontraba sitio donde emplazar una planta de tratamiento de residuos hospitalarios. Deambularon por todo el departamento y en el marco de una ley de emergencia ambiental en el año 2006 se llegó a colapsar el sistema de gestión de residuos hospitalarios en el área metropolitana. Se llegó a acumular algo así como 400 toneladas de residuos hospitalarios en los Llegó a hospitales. colapsar. ¿En qué año fue eso? En el 2006. 2006. Y en el 2007 salió la ley, ¿verdad? Llegó a colapsar. Entonces, se declaró emergencia ambiental y sanitaria y el gobierno de ese entonces tomó la determinación, ¿verdad?, De trasladar. de trasladarlo allá, ¿verdad? O sea que a partir de ahí, digamos, se emplazó ahí la instalaciones de Sermat, ¿verdad? El gobierno puso, o sea, le concedió en el arrendamiento ese sitio, le concedió 100 hectáreas. Esa planta utiliza hasta ahora 20 hectáreas nomás. El resto es área de amortiguación, o sea, Sí. no lo utiliza. Después, en el año 2008, tuvimos problemas con residuos comunes por el tema del dengue. En el 2007 hubo una gran epidemia del dengue, Sí. donde murieron algo así como 150 personas fallecieron y más de 5.000 personas fueron afectadas. Y se empezaron a hacer las mingas ambientales y la problemática se planteaba que los residuos que se juntaban no tenían sitio donde de disponer. La Municipalidad de Asunción recibía todavía residuos de municipios del área metropolitana, pero en el 2008 sacaron una ordenanza donde ya prohibían recibir basura. Entonces también esa vez el gobierno tomó la determinación, ¿verdad?, de declarar otra vez una contingencia ambiental, ¿verdad?, por Claro. el tema del dengue, ¿verdad?, y crear el marco apropiado para conseguir un sitio, ¿verdad?, para llevar los residuos que se generan en los municipios del área metropolitana, ¿verdad? Tengo que ir a un corte. Es increíble cómo hoy, pleno
siglo XXI estamos nosotros discutiendo sobre dónde tirar nuestra basura. Y es una cuestión cultural. Por eso me parece importante, a la vuelta quiero hablar sobre eso. Usted menciona una cuestión, por un lado, cultural, la otra cuestión política de por medio, y social. el político que quiere ahí sacar un rédito con tal o cual empresa, la guerra comercial que hay entre una y otra empresa, una que está en Cateura, otra que está en el Chaco, y mientras tanto, esto tenemos casos de dengue, casos de enfermedades virales, cada vez más, y nosotros, nuestra clase política hoy, y gran parte también, nosotros, me incluyo, los medios de comunicación, estamos distraídos en jura, no jura, amparo, no amparo, y estos temas que tienen que ver con salud pública dejamos de lado. Seguimos hablando sobre este tema a la vuelta de la pausa. Último bloque en la caja negra. Estos temas, ¿dónde empezamos cuando usted dice, ingeniero, este es un tema cultural, tema político, guerra comercial? En algún momento tenemos que darle un corte a esto, porque si no, esto va creciendo. ¿Cuánta basura generamos por día? Bueno, el indicador de gestión de residuos sólidos urbanos se mide por la cantidad de residuos que generamos cada habitante por día, ¿no? En el caso de la tasa de generación per cápita por día para municipios del área metropolitana, la medición última que se hizo a nivel de investigación fue en el año 2009, ¿no? De campo. Y más o menos cada ciudadano generamos 1,475 kilos, 1,5 kilos de residuos sólidos urbanos por día, ¿no? O sea, yo ciudadano genero 1,5 kilos de basura por día. Ese es el promedio. Es bastante grande, ¿no? Y eso pasa por los hábitos de consumo, ¿no? ¿Verdad? En la medida que consumimos productos que generan grandes cantidades de residuos, a partir, por ejemplo, de los embalajes, ¿verdad? Utilizamos residuos, por ejemplo, que está, por ejemplo, con la obsolescencia programada, que tiene un periodo de uso de corta duración, por ejemplo, que muy pronto se convierte en residuo. Y además el tema de que, por ejemplo, en el supermercado uno se va, anteriormente uno se iba en los almacenes con su bolsón, ¿no? Y en los supermercados uno se va y le da todo, o sea, le da... Ahora se reguló un poco eso, justamente por la problemática que causaba la cantidad de residuos. O sea que primero pasa por un consumo responsable. Y eso implica educación, no. Nosotros cuando consumimos ya tenemos que elegir un producto que cuando consumimos eso nos genera la menor cantidad de residuos. Eso pasa por una cuestión cultural, ¿verdad? Después, cuando se genera el residuo, tenemos que saber cómo manejarlo. De 100 kilogramos de residuos que nosotros generamos, 30% o sí tiene un valor comercial, tiene un valor de mercado, es reciclable, ¿verdad? Plásticos, metales y también papeles, 30%. Y la fracción orgánica también es reciclable, pero es mucho más compleja. Pero esos 30% o sí es reciclable. O sea, no hace falta que metamos todo en la bolsa de basura para que venga el recolector y lleve. Si nosotros asumimos una actitud de, sabemos, esto tiene un valor, y hay personas que se dedican y viven de eso, que se van en las veredas y que si nosotros los separamos, no tendrían, ¿verdad?, digamos, la necesidad de irse en los vertederos a hurgar como esas gallinas y separar en los vertederos. Si hacemos ya el trabajo previo nosotros. De nuestras casas nomás, si nosotros los separamos en dos fracciones nomás, reciclable y no reciclable, ¿verdad? Y no lo contaminamos a lo reciclable. Entonces, tenemos que hacer una campaña con entonces eso, tiene más valor, ¿no? Y le facilita. Entonces esa persona se va y lleva a los centros donde se comercializa esa copia y se compra eso y le paga más inclusive cuando está limpio, ¿verdad? Pero cuando está contaminado ya pierde su valor,
¿no? Claro. Y entonces, ahí va una actitud también, una responsabilidad de nosotros los generadores que tenemos que ir practicando, ¿verdad? El hábito de separar los residuos y convenir con estas personas que viven de eso, ¿verdad? De darle la basura separada. Cuando seas ministro de la SEAM, tienes que hacer una campaña desde esa institución. Permanentemente nos asociamos a algunos medios de comunicación, insistimos con el tema. Esto es fundamental, el tema del ambiente, ingeniero. Y, El tema de la y basura pasa por una cuestión cultural. Todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto, aparte de lo que nuestras autoridades dejan de hacer, ¿no? Nosotros podemos hacer mucho y podemos mejorar en esto. Acá me dicen, por ejemplo, ni qué decir las veterinarias, sus residuos, que hasta animales que sacrifican enfermedades como leishmaniasis, enfermedades animales que van directamente a parar también en Cateura, ¿verdad? Entre otras cosas. Por eso hay tantos frentes en estos temas. No hay tantos frentes, es bastante complejo el tema. Te digo más, la complejidad de la gestión de residuos, hay 45 tipos de residuos peligrosos, ¿verdad? Aparte de los residuos comunes. Y cada residuo peligroso hay que caracterizarlo como tal y debe tener una gestión diferenciada. No es tan fácil, ¿verdad? En el tema de residuos peligrosos. En el tema de los residuos asimilables a residuos sólidos urbanos, no debería ser problema a nivel nacional, no debería ser. ¿Por qué? Por más que la gente estigmatiza el tema de los rellenos sanitarios, es la opción más barata y más viable de desarrollar en nuestro país. Porque el 80% de los municipios del país tienen menos de 20.000 habitantes. Y en promedio genera 1 kilogramo de basura por día los municipios del interior. Son 20 toneladas, son 2 camiones. Esos 2 camiones se pueden manejar con el criterio de relleno sanitario manual. Ni siquiera Pero hoy hay un temor, o sea, ¿quién va a aceptar que se instale un...? Y el problema luego es que ya nadie quiere. Claro. Ya nadie quiere. ¿Y dónde vamos a llevar la basura? Al espacio. No podemos meter toda la basura debajo de la alfombra. En algún momento tenemos que desprendernos. Pero optamos a quién? Al carretero que viene y te dice, yo voy a llevarte y voy a tirar. Tira en el Y te arroyo tira más en el cercano, arroyo, si no, en un patio baldío cerca de tu patio. casa. ¿Verdad? Que mucho por hacer todavía, ¿verdad? No, hay mucho por hacer, ¿verdad? Avanzamos muy lentamente. De repente retrocedemos otra vez. O a veces reaccionamos cuando se dan situaciones SOS. Y generalmente estamos para apagar incendios. Sí. Sí. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. De nada, de nada. Gracias por invitarme Bueno. y por compartir con la teleaudiencia. Vamos a hacer Gracias. nosotros seguimiento a este tema. Tiene que ser causa nacional esto, ingeniero. Claro que sí. ¿Verdad? Forma parte de la salud pública, Más allá, fundamentalmente. como yo vengo diciendo, de nuestras miserias, de nuestras peleas políticas del día a día, ¿verdad? Esto Enfocarnos subyace de manera permanente. Absolutamente. Gracias por acompañarnos. No se muevan de ni canal. En instante viene Óscar Lovera, hace escena del crimen. Buenas noches. Muchas gracias.